Bienvenido al Palacio de la Revolución. Un gusto tenerte aquí. Me alegra mucho. Gracias por su cariño y su modestia. Gracias a ustedes por estar aquí. Nosotros queremos a Cuba desde el corazón. Venimos con amor. Somos una voz árabe auténtica en apoyo a la revolución cubana con toda honestidad y toda fuerza. Tengan la confianza que hay millones y millones que los aman a pesar del bloqueo, la exclusión y las sanciones. Hay muchos pueblos con ustedes por afinidad y sin ningún interés. Este es un salón que lo preside un hermoso mural en vitrales que se llama El Sol de las Américas. Fue hecho en 1979 por el artista plástico Mario Gallardo. Yo creo que coge toda la fuerza, todo el calor y todos los colores de la América Latina. Es un salón donde se firman acuerdos de Estado con otros países. Sirve de reuniones también. Desde aquí hemos hecho mesas redondas, programas de información a la población. A mí me gusta mucho porque tiene la acogida de ese mural. Es una obra de arte maestra. Es una obra bellísima, bellísima. ¿Les gustan mucho las plantas y la naturaleza? Sí. Esto es idea de una colaboradora, una mujer que fue imprescindible en la revolución, Celia Sánchez. Fue ayudante personal de Fidel, fue secretaria del Consejo de Estado. Tenía mucha sensibilidad. Y estas son rocas de la Sierra Maestra. Y es la vegetación que hay en la Sierra Maestra. Es como si permanecieran ellos siempre en la Sierra Maestra. En este salón se hacen los recibimientos, las visitas oficiales. Se hacen también con decoraciones a personalidades. Yo lo he usado para encuentros con representantes de diferentes sectores de la sociedad. También para encuentros con el cuerpo diplomático. Es un salón multifuncional que permite hacer muchas cosas. Y lo preside este magnífico mural de René Portocarrero. ¡Qué hermoso! Uno de los artistas plásticos más importantes de Cuba. Maravilloso. Es un exponente del barroco latinoamericano. Y ahí, como verás, hay que irlo descubriendo. Habría que verlo con mucho detenimiento, pero están presentes más de 17 tipos de rostros de América Latina, vinculados con la flora de América Latina. Es una obra impresionante que llevó un trabajo tremendo en la cerámica. ¿Usted tiene idea cuánto es la superficie del Palacio Presidencial? No te puedo decir con exactitud cuánto metros cuadrados. Pero cuando están estos espacios vacíos son tristes, cuando están llenos y sobre todo cuando se están confrontando ideas, cuando estamos trabajando en proyecciones, es muy estimulante como lugar de trabajo. En este salón recibo las cartas credenciales de los embajadores que se acreditan por diferentes países en Cuba. Y también es un salón donde en ocasiones realizo conversaciones con visitantes. Y este es el salón donde hacemos las conversaciones oficiales con las delegaciones que nos visitan, con los mandatarios de otros países, cancilleres, vicepresidentes. Estimados televidentes, que la paz sea con ustedes. Este diálogo con el presidente cubano será en 3 direcciones. Estamos hablando con el presidente de Cuba,
la revolución que durante más de 6 décadas ha sido un modelo a nivel internacional, intelectual, político y estratégico e incluso hasta ideológico. Hablamos con el presidente de Cuba, el Estado con sus estándares, intereses, relaciones regionales e internacionales, y con el presidente de Cuba, la sociedad con sus generaciones y experiencias, con los desafíos, presiones y capacidades. Estos serán los ejes principales de nuestro diálogo. Del mismo modo, dado que somos un canal panárabe y del mundo islámico, hablaremos sobre temas que nos preocupan en nuestras regiones y son también importantes para usted. En conclusión, deseamos hablar un poco sobre el presidente Miguel Díaz-Canel, el hombre. Deseamos que sea un diálogo amplio e integral, que sea un documento fiel del presidente de Cuba, la revolución y el Estado. Contemplemos bien el fenómeno cubano. Lo llamamos fenómeno porque realmente es así, con su ideología internacionalista e históricamente con su simbolismo humano que perdura hasta su 8ª década de vida desde el asalto al cuartel Moncada. De hecho, también se ha convertido en un enigma que requiere esfuerzos para desentrañar los secretos de su encanto atractivo y su energía inmarchitable. Cuba, esta isla maravillosa, con su poderoso pueblo y sus grandes líderes que cavaron hondo en las rocas de la resistencia y la dignidad, posee un equilibrio excepcional de la constancia que a veces roza lo milagroso. Cuba, esta isla orgullosa, engendró al grandioso Fidel Castro, un líder creativo que traspasa generaciones y periodos históricos de la humanidad. Aquí no exageramos. Basta recordar que Cuba, la isla revolucionaria, independiente, soberana y resistente frente a la opresión, el bloqueo, las sanciones y la asfixia lenta y cotidiana desde hace más de 60 años, sigue empecinada y arraigada. Cuba, la isla que apuesta por la producción y el autoabastecimiento, con las capacidades, las mentes, la determinación y el desafío disponible, atraviesa en los últimos años una de sus etapas más cruciales, la sádica e histérica pandemia de Trump y la pandemia de la COVID-19 con todas sus repercusiones económicas y sociales en el mundo entero. Y esta isla, obstinada en la razón que es parte de este mundo en crisis generalizada, lucha con toda voluntad por sobrevivir, victoriosa, abanderada con su moral intelectual y cultural y protectora de sus arraigados principios. Este bloque de valentía, gestión, sabiduría y determinación en esta Cuba lo encabeza actualmente el presidente Miguel Díaz-Canel. No es fácil para este líder joven, inteligente y luchador ser el sucesor del insigne Fidel y el gran líder revolucionario Raúl. No es fácil para el doctor Díaz-Canel, el visionario del ambicioso renacimiento tecnológico a pesar del bloqueo, enfrentar todo tipo de ciclones naturales y humanos y crisis económicas globales en un breve periodo inmediatamente posterior a su elección como presidente de la República en 2018. Hoy parece que el mundo está cambiando y puede evolucionar hacia nuevos órdenes mundiales y no será un solo mundo liderado por un imperio unilateral. El ingeniero Díaz-Canel, un apasionado revolucionario, partidario de la causa y la revolución palestina, un activo presidente que inicia su labor de madrugada y, por cierto, al llegar nosotros del mundo árabe a esta isla caribeña, nuestra primera cita para realizar la entrevista especial fue a las 6 de la mañana en La Habana. Lucha diariamente por construir el estado de la revolución con realismo y una estrategia humana, social y de fomento en el interior, y tiene una presencia activa con una postura de principios y una política claramente alineada con el derecho de los pueblos en la resistencia y de los estados a emanciparse de los grilletes de la dominación y lanzarse hacia las puertas de la libertad y la liberación. Con su esposa, la profesora universitaria de cultura cubana Liz Cuesta Peraza, el maestro y profesor que nació después del triunfo de la revolución, Miguel Díaz-Canel, abraza a la juventud y a la nueva generación cubana con sus ideas, aspiraciones, anhelos y esperanzas, liderando un proyecto con su partido y gobierno para hacer que la futura generación de la Cuba revolucionaria sea creativa, líder y firme frente a los desafíos de la globalización colonial y la cultura devastadora de Occidente. Aquí, en el Palacio de la Revolución en La Habana, sede de la Presidencia de la República, nos complace encontrarnos con el presidente Miguel Díaz-Canel,
el amable y modesto hijo del pueblo cubano, en una entrevista especial y excepcional por la pantalla de Al Mayadin. Señor presidente, gracias por recibirnos aquí en el Palacio de la Revolución y gracias por concedernos este tiempo para realizar este diálogo exclusivo con Al Mayadin. Nos sentimos muy felices aquí con usted. Hemos venido desde el mundo árabe con toda la energía del amor fraterno por Cuba, el modelo internacionalista. Cuba la revolucionaria, intelectual, soberana e independiente. Muchas gracias por sus palabras y muchas gracias por estar aquí y darnos la oportunidad de poder intercambiar impresiones, reflexiones, criterios, convicciones con el mundo árabe al que tanto amamos. Señor presidente, en el año 1959 triunfó la Revolución cubana. Fue una revolución contra la dominación y el neocolonialismo político y económico y contra un régimen dictatorial, servil o incluso completamente agente de Estados Unidos. Había muchos movimientos de liberación en el mundo, entonces la idea de revolución era aceptable y hubo pueblos que la adoptaron. Hoy, y después de decenas de años, quiero preguntarle con toda franqueza, ¿qué significa para usted la revolución en general y la revolución cubana en particular, tanto a nivel intelectual como ideológico, cultural y educacional? ¿Sigue la revolución inspirando a la gente en la actualidad? Es una pregunta muy interesante y tiene que ver con muchas referencias históricas. Yo creo que tal como has presentado, la década del 50 fue una década terrible para Cuba y para el pueblo cubano. Fue una década a la que se llegó después de años de dominación imperialista a Cuba. Cuba se había convertido en una colonia norteamericana, independientemente de las estrategias que se hicieran para camuflajear esa situación, y todo devenía de la frustración que tuvo la lucha por la independencia cubana en 1895. Hay que decir que en el último momento de nuestra guerra de independencia, cuando Cuba ya prácticamente había vencido a España, se produce lo que se conoció como la Primera Guerra Imperialista, y donde los Estados Unidos intervinieron en la guerra hispano-cubana, lo que se llamó después Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana, y después de esa intervención, Cuba, lejos de lograr su verdadera independencia, pasó a ser una colonia del gobierno de los Estados Unidos, y a partir de ahí se dio toda una sucesión de gobiernos entreguistas, lacayos al imperio, predominó la corrupción administrativa, se consolidó una oligarquía nacional que no defendía los intereses del país ni del pueblo cubano y que solo defendía los intereses de Estados Unidos. Y Estados Unidos se apropió prácticamente de todos los recursos naturales, eran los que hacían todas las inversiones en Cuba, y por lo tanto el pueblo cubano llegó a una situación muy compleja, alto nivel de analfabetismo, prácticamente nadie era propietario de vivienda, la situación del campesinado cubano era terrible. Toda esa situación la describe Fidel muy bien en su alegato La historia Marsolverá, donde estaba precisamente el programa del Moncada, que fue el programa que él concibió para llevar adelante la revolución. O sea, en el caso de Cuba, en aquella situación tan compleja, era necesario, era imprescindible y por lo tanto era muy aceptable una revolución que completara la verdadera independencia de Cuba. Por eso la revolución, que ante todo significó transformación, significó cambios profundos en la sociedad cubana, fue aceptada por la mayoría del pueblo cubano. Y fue un proceso totalmente dinamizador, emancipador, un proceso que le dio a Cuba la verdadera independencia y la verdadera soberanía y autodeterminación. Y fue un proceso que comenzó a avanzar en un grupo de conquistas sociales, que dio el derecho a la educación gratuita, a la salud gratuita, a concebir el deporte como derecho de todos, también el amplio acceso a la cultura universal y a la cultura cubana. Por lo tanto, fue un proceso también de reafirmación de los valores culturales. Y así transitó la revolución todos sus años, basando toda su acción sobre la base del derecho, o sea, defendiendo siempre lo justo. Y siempre uno de los conceptos fundamentales de la revolución ha sido lograr la mayor justicia social posible, tomando en cuenta la cultura en su sentido más amplio, no remitiéndolo solo a la creación artística literaria, sino tomando en cuenta los valores que se forjaron en la nación cubana a lo largo de tantos años y sacando lo mejor de esos valores
de su pueblo para el proceso de la revolución. Y también sobre la base de la verdad. La revolución nunca engañó al pueblo. La revolución lo que le pidió al pueblo es que leyera para que creyera. Y la revolución le dio el derecho a la educación, porque tal como decía Martí, ser cultos para ser libres. Y todo eso tiene que ver mucho con el pensamiento y con el legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y la continuidad que después le dio el general de ejército Raúl Castro Ruz al proceso revolucionario. Por lo tanto, la revolución constantemente se fue revolucionando. La revolución constantemente ha estado en transformación, en cambio, adaptándose a cada uno de los momentos históricos complejos que le ha tocado vivir, y eso precisamente se hace en los momentos actuales. Por lo tanto, la revolución no ha parado de seguir siendo una revolución de cambio, una revolución de transformación, y por eso cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo cubano. Habría que preguntarse cómo una revolución que desde que nació asediada, agredida, bloqueada por la principal potencia imperialista, por la potencia más poderosa del mundo, a solo 90 millas de esa potencia ha podido resistir todos los embates de bloqueos, sanciones, agresiones, y en los momentos actuales de bloqueos recrudecidos y de una amplia campaña mediática que pretende descaracterizar, desprestigiar y socavar la autoridad y el ejemplo de la revolución. Cuando uno piensa en estas cosas y la manera y la actitud en que contra esa revolución, que lo que ha querido es el bienestar del pueblo cubano, ha actuado el imperio, solo cabe una respuesta. Lo ha hecho por odio y lo ha hecho porque le molesta el ejemplo de esa revolución. Por lo tanto, yo creo que seguimos en revolución. La revolución seguirá avanzando a pesar de las adversidades y la mayoría del pueblo cubano seguirá apoyando esa revolución. Y para eso tenemos que seguir revolucionando dentro de la revolución. Señor presidente, la idea de la revolución en general, y no tan solo en Cuba, sino también a nivel del mundo, ¿cree usted que sigue atrayendo a la gente, atrayendo a los jóvenes y les convence el concepto de revolución? A ver, yo creo que el mundo está viviendo una situación muy difícil. En el mundo hay mucha desesperanza, es un mundo de mucha incertidumbre. Acabamos de pasar una pandemia que quebró los paradigmas del neoliberalismo. Tantos años de neoliberalismo, tanta propaganda apoyando el neoliberalismo, y cuando llega un momento complejo, el mundo que ve ante sí que el neoliberalismo no es capaz de resolver con igualdad y con inclusión para todos el problema de la pandemia. Los sistemas sanitarios de los países capitalistas más desarrollados quebraron, tuvieron explosiones esos sistemas sanitarios. ¿Cómo se puede explicar que ese mundo neoliberal no ofrece alternativas para las mayorías? Por lo tanto, yo creo que han quedado muchas preguntas, muchas interrogantes, y ha quedado una situación muy compleja en el mundo. Cuando el mundo ha vivido esta situación pandémica, porque yo creo que todavía no podemos hablar de pospandemia, todavía hay más de 20 países en el mundo que tan siquiera han podido vacunar el 10% de su población. Vemos que hay mucha desigualdad, que en medio de la pandemia hubo posición muy egoísta por parte de las oligarquías, por parte de los centros de poder occidentales, y en medio de la pandemia los ricos se hicieron más ricos y los pobres se convirtieron en más pobres. Por lo tanto, esa desigualdad que se va creando en la propia sociedad capitalista, donde un 1% se aprovecha y capta el 90% de toda la riqueza que se crea. Entonces, esa desigualdad conduce a la rebeldía, y conduce sobre todo a la rebeldía de las personas más jóvenes, de las nuevas generaciones. Por lo tanto, yo creo que la revolución va a seguir siendo una alternativa, independientemente de cómo se realice esa revolución. La revolución va a seguir siendo una aspiración de los jóvenes, pero siempre habrá que tener en cuenta los referentes históricos, analizar críticamente qué ha pasado en los procesos revolucionarios, no ver las revoluciones desde una posición idealista, sino ver las revoluciones con todas sus contradicciones, con los momentos que han vivido, con los momentos que han tenido que superar, e incluso ver aquellas revoluciones que no pudieron perdurar y no pudieron sobrepasar sus ideas por errores cometidos. Yo creo que hoy en el mundo, y lo he apreciado porque he tenido posibilidad de conversar con mucha gente joven de diferentes partes del mundo que nos visitan, que participan en eventos en Cuba,
donde hay un profundo sentimiento revolucionario, donde hay apropiaciones de las ideas del marxismo, desde un punto de vista de un marxismo crítico, y donde uno ve que hay toda una esperanza en esas generaciones para construir un mundo mejor. Y yo creo que ese mundo mejor que es posible, como decía Fidel, solo se puede lograr cuando no haya capitalismo, cuando no haya explotación del hombre por el hombre, cuando las alternativas que demos a toda la población sean alternativas emancipadoras de inclusión, cuando lo que se globalice no sea el egoísmo, no sea la guerra, no sea la agresión, no sean las medidas coercitivas o agresivas contra países, no sean los bloqueos, sino que se globalice la amistad, la paz, los puentes entre todos, y además que preservemos el medio ambiente como una condición indispensable para preservar también la raza humana. Y yo creo que todos esos razonamientos, todas esas reflexiones profundas sobre la crisis multidimensional que vive el mundo hoy, dan como respuesta de que la revolución sigue siendo alternativa. Por supuesto, señor presidente. Ahora, cuando usted habla de la revolución, y especialmente aquí en Cuba, y se refiere al pensamiento marxista, nosotros también, parte del mundo árabe e islámico, consideran que la izquierda no es tan solo exclusiva del pensamiento marxista-leninista, con todo el respeto y la admiración por este pensamiento, y ven que todo pensamiento que se rebele y se alza contra la injusticia, la opresión, la ocupación, el colonialismo, la hegemonía y contra la opresión económica es también de izquierda. Incluso, aunque nazca de ideas religiosas, por cierto, lo importante es que sea progresista y no lo contrario. De allí le pregunto, señor presidente, ¿considera usted que ahora podemos hablar de una nueva izquierda progresista con nuevas ideas en América Latina y el mundo? ¿Cuál es la importancia de esta nueva izquierda? ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Y cuál es la posición de Cuba con respecto a esta nueva ola izquierdista en América Latina y tal vez incluso en el mundo? Yo diría que en América Latina hay todo un referente histórico que marca la necesidad de profundizar en esas ideas y que le da también la base para la continuidad de esas ideas progresistas, de esas ideas de izquierda. Y yo creo que existen esas ideas de izquierda. De esas ideas se ha apropiado una parte importante del pueblo latinoamericano. Hay que decir que en los últimos años hemos vivido momentos que expresan esa continuidad histórica en los procesos de independencia de América Latina y el Caribe. La situación a la que fue llevando el imperio con sus prácticas neoliberales al continente acrecentó la desigualdad en América Latina y puso una situación muy compleja a los pobladores, a los ciudadanos de la mayoría de los países de Latinoamérica. Por lo tanto, era necesario el devenir de procesos revolucionarios. Y hay que decir que hubo una década donde surgieron todo un grupo de procesos revolucionarios como respuesta y como alternativa a esa situación. Y estaban marcados por esas ideas revolucionarias. Yo creo que un proceso paradigmático en ese sentido ha sido el proceso venezolano. Chávez, que era un profundo bolivariano, un profundo conocedor de la historia latinoamericana, llevó a cabo una revolución bolivariana en Venezuela. Y en ese momento entonces coincidió el proceso de la revolución bolivariana, el proceso de la revolución nicaragüense, el proceso de la revolución cubana, el proceso de la revolución cultural en el Estado plurinacional de Bolivia, el proceso de revolución ciudadana en Ecuador, los procesos con Lula en Brasil y con los Kirchner en Argentina, para mencionar algunos. También había un presidente progresista en Paraguay, había un presidente progresista en Uruguay, y yo diría que fue una etapa en que se permitió consolidar todo un grupo de acciones de integración en América Latina y el Caribe, y donde millones de latinoamericanos dejaron de padecer hambre, cambiaron su situación social a partir de que todos estos gobiernos progresistas fueron propiciando medidas de corte social, medidas de corte económico que favorecían a las mayorías. Pero el imperialismo no se quedó quieto. Y el imperialismo trató de socavar a esos movimientos que fueron expresión de esas ideas progresistas y de izquierda. Y ahí entonces tenemos un sinnúmero de acciones perversas sobre la maldad, provocando la desunión que aplicó el gobierno de los Estados Unidos, apoyado en su enorme maquinaria
mediática para tronchar estos procesos. Y todos sabemos cómo dieron un golpe parlamentario en Paraguay, cómo provocaron la destitución de la presidencia de la presidenta de Brasil, de Dilma, cómo judicializaron también políticamente un grupo de líderes latinoamericanos. Hoy tenemos presente todavía la persecución judicial que hay a Cristina Kirchner, cómo atentaron y buscaron un golpe patrocinado por la OEA en el proceso de Bolivia contra Evo Morales, más todas las sanciones, toda la coerción y toda la agresión que de manera más directa se produjo contra la revolución cubana, la revolución bolivariana de Venezuela y la revolución nicaragüense. Y eso volvió a dar lugar a otra ola y a otro ciclo de gobiernos neoliberales, de gobiernos de derecha. Pero todos han fracasado y nuevamente estamos entonces en un ciclo donde se empiezan de nuevo a defender y a consolidar esas ideas de izquierda, esas ideas progresistas en América Latina. Y nosotros respetamos todos esos procesos, tenemos relaciones con todos esos procesos y también son procesos que nos respetan a nosotros. Por lo tanto, hay una armonía en esas condiciones. Nosotros siempre estamos defendiendo la posición de la unidad dentro de la diversidad. Pero también tenemos referentes que son importantes destacar. En la década en que convergieron todos los procesos que anteriormente te expliqué, se logró un mecanismo de integración latinoamericana como el ALBA-TCP. Y mediante ese mecanismo de integración latinoamericana, en menos de 10 años, 4 países latinoamericanos lograron vencer la batalla contra el analfabetismo utilizando un método cubano, el método Yo Sí Puedo. Salieron del analfabetismo Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Fíjate si ese hecho tiene significación, que Cuba logró declararse como el primer territorio libre de analfabetismo en América Latina y el Caribe. Y tuvieron que pasar más de 50 años para que con procesos de integración genuinamente latinoamericanos, con ideas humanistas, con ideas revolucionarias, con ideas progresistas, otros países pudieran alcanzar lo que parecía una quimera y todavía hoy es una quimera, algo inalcanzable para muchos en el mundo. Pero con ese proceso de integración también se llevó a cabo la Operación Milagro, que devolvió la visión a millones de latinoamericanos que no lo podían lograr en las condiciones en que vivían dentro de países que llevaban proyectos neoliberales, programas neoliberales. Y así se fueron consolidando proyectos como Petrocaribe, que permitió compartir los recursos energéticos en el área latinoamericana y caribeña. Se hicieron otros mecanismos de concertación con UNASUR y se logró constituir la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Por primera vez, 33 países de América Latina y el Caribe se sentaban a discutir sus problemas sin la presencia del gobierno de los Estados Unidos. Libremente América Latina y el Caribe decidía por sí mismo, basado en ese concepto de la unidad dentro de la diversidad y declarando una proclama de paz para América Latina y el Caribe que precisamente se aprobó en la cumbre desarrollada de la CELAC en La Habana, que también garantiza o da propone toda la voluntad política de América Latina y el Caribe por ser una zona de paz. Por lo tanto, nosotros apoyamos esos procesos, los respetamos y tenemos una magnífica relación. Todo lo que se pueda hacer porque ese mundo mejor sea posible, desde las posiciones más humanistas, más revolucionarias, más emancipadoras, más inclusivas, Cuba lo va a defender, Cuba lo va a entender y Cuba lo va a respetar. Doctor Díaz-Canel, ¿me permite usted apoyarme en su conocimiento intelectual y cultural y no tan solo en su estatus o su discurso político oficial y hablar de la nueva izquierda, especialmente en América Latina? Y yo que vengo del mundo árabe e islámico, ¿podría usted, señor presidente, coincidir con nosotros en que la nueva izquierda, parte de ella es socialista, comunista y marxista, pero podría ser también nacionalista siempre y cuando se subleve contra el colonialismo y la ocupación, y podría también ser creyente y religiosa mientras resiste y se enfrenta al colonialismo y la hegemonía política y por consiguiente, doctor Díaz-Canel,
Podríamos decir que la nueva izquierda no es solo una izquierda socialista, sino una izquierda más diversificada en las ideologías y los trasfondos culturales e intelectuales. Por eso le dije a usted que nosotros venimos de un mundo árabe y amamos a Cuba y portamos el amor del mundo árabe con su abanico de tendencias y no tan solo la corriente comunista. Yo estoy de acuerdo con tu planteamiento y tiene que ver mucho en que yo creo que esas nuevas generaciones que hoy están encabezando esas líneas de izquierda han sacado lecciones de la historia, han analizado los procesos históricos de la izquierda en el mundo y por lo tanto han valorado la necesidad de cómo unir y de cómo diversificar, tener en cuenta la diversidad para articular también la lucha revolucionaria y la lucha de la izquierda. Yo creo que aquí se han sacado experiencias de por qué fracasó el socialismo en Europa del Este. Se han sacado experiencias también de los procesos revolucionarios del mundo y yo creo que se ha analizado también cuáles son las pretensiones del imperialismo en este momento. Yo creo que no podíamos hablar de una nueva izquierda, de una izquierda renovada, de una izquierda que da continuidad a los referentes históricos, si esa izquierda no sabe a dónde tiene que ir, qué es lo que persigue, porque no logra comprender de dónde viene. Yo creo que eso es lo que han hecho todos estos movimientos, incluyendo los movimientos árabes. Y yo creo que ante todo tenemos que tener presente que hoy el imperialismo está desarrollando todo un concepto hegemónico ante el mundo. Y para eso se apoya ideológicamente en todo un programa de restauración capitalista neoliberal y de coloniaje cultural. Porque la única manera que el imperialismo tiene para quebrar las naciones, para quebrar la identidad, para quebrar la cultura, para quebrar las raíces y las esencias de nuestros pueblos es precisamente con una penetración cultural que haga que los pueblos vean como obsoletos sus ideas y sus esencias. Porque cuando los pueblos ven como obsoletos sus ideas y sus esencias, entonces ¿qué asumen? Asumen los patrones y los paradigmas que ese imperialismo trata de imponer. Y yo creo que la comprensión de esas situaciones son las que nos van uniendo a todos en una defensa común de nuestras esencias, en una defensa común de la cultura, para evitar la colonización cultural y para evitar entonces que solo exista y predomine un pensamiento hegemónico en el mundo. Y por eso es importante entonces también analizar los problemas para esa izquierda, los problemas de la globalización neoliberal. ¿Qué es lo que se ha globalizado? Se ha globalizado el egoísmo, se ha globalizado el lenguaje de la guerra, se ha globalizado la agresión, se ha globalizado las diferencias, la desigualdad social. Es la lógica imperialista y ante esa lógica imperialista hay que anteponer una lógica de la izquierda, una lógica progresista. En nuestro caso, una lógica socialista que no niega para nada la participación de todo un arsenal de ideas de izquierda que otros defienden. Pero yo creo que es fundamental que se elimine la explotación del hombre por el hombre, que podamos tener situaciones de igualdad para todos los habitantes del planeta, que la riqueza esté mejor distribuida. Hoy cuesta mucho trabajo comprender que en medio de este mundo de desigualdades y donde tantos padecen de pobreza, que se estén utilizando millones de dólares al presupuesto de la guerra, a los gastos armamentistas. ¿Cuánto más pudiera hacer el mundo en función de todos los ciudadanos si ese dinero se tomara para otras cosas? ¿Cuánto más se pudiera hacer si hubiera más integración, si hubiera más respeto hacia todos, si hubiera programas realmente antidescolonizadores y programas que llevaran a cabo la posibilidad de dar oportunidades para todos? Y yo creo que todo lo que aporte desde sus ideas y desde sus convicciones a esa concepción de luchar por un mundo mejor es posible, es válida. Señor presidente, hace 2 años aproximadamente, ustedes se enfrentaron a una situación desestabilizadora.
Dentro de Cuba, jóvenes que protestaron y se opusieron a algunas situaciones existentes aquí en el interior de Cuba, quisiera preguntarle, ¿cuál es su política y su discurso hacia las nuevas generaciones en Cuba? Por supuesto, en aquel entonces, hace 2 años, nosotros francamente no tan solo seguíamos lo ocurrido, sino nos preocupaba todo lo sucedido en Cuba y hemos notado 3 aspectos en su gestión de esta crisis. Primero, lo vimos presente directamente en el campo de los hechos y no en su oficina ni sentado en su silla. Segundo, notamos firmeza y rigor en su discurso, firme respecto al exterior que interviene y, según usted dijo, estaban también dirigiendo una conspiración. Tercero, notamos un deseo de encontrar una alternativa marcada por las reformas y los cambios. Después de 2 años, ¿cuál es la conclusión que usted sacó hasta ahora y cuáles son las perspectivas de su plan para la próxima etapa? Bueno, yo creo que es una pregunta que lleva una respuesta amplia desde varias aristas. Porque para dar una respuesta concreta y ya más dirigida con relación a los jóvenes, tenemos que hablar de toda una situación de contexto que se ha vivido en estos años y que llevaron a esos acontecimientos que tú describes y que forman parte hoy de los retos actuales que tenemos en la construcción socialista y en la continuidad de la revolución. Cuando yo fui elegido para el cargo de presidente de la República, planteé que ante todo éramos una generación de continuidad, viendo la continuidad en un sentido dialéctico, viendo una continuidad que defendiera las esencias de la revolución, pero que también perfeccionara la revolución. O sea, no era una generación que mantuviera inamovible el desarrollo de la revolución. Por lo tanto, en ese concepto de continuidad está también asumir un grupo de valores del legado histórico de la revolución. Y dentro de esos valores yo creo que la valentía que forjaron entre nosotros Fidel y Raúl, valentía que está a lo largo de nuestras guerras de independencia, nuestra decisión a defender la soberanía y la independencia y defender la autodeterminación del pueblo cubano con firmeza, y también el concepto de la más amplia vinculación con la población. Son elementos que siempre van a caracterizar la actitud que vamos a tener los cuadros revolucionarios, los militantes revolucionarios en nuestra vida. Y sobre todo en los momentos más difíciles. Siempre vamos a enfrentar la adversidad, siempre vamos a enfrentar los momentos más difíciles, los más complejos, con valentía y también con serenidad, porque son momentos en los que hay que pensar, hay que reflexionar. No podemos dar bandazos, no podemos actuar de manera improvisada, de manera desordenada, de manera soberbia. Son momentos en que hay que reflexionar, sobre todo estudiar las causas, las contradicciones que se producen en los hechos y buscar con participación de todos las mejores soluciones. Yo siempre digo que ninguno de nosotros sabe más que todos nosotros juntos. Y yo creo que el pueblo cubano a lo largo de su historia ha demostrado que es un pueblo con talento, que es un pueblo con voluntades, que es un pueblo valiente, que es un pueblo heroico y que es un pueblo digno. Nosotros llevamos más de 60 años bloqueados. Mi generación, que nació después de la revolución, es una generación que ha estado bloqueada toda la vida. Hemos vivido bloqueados. Pero ya eso es algo que hemos compartido con nuestros hijos y con nuestros nietos. Las generaciones que nacieron después de la revolución son generaciones que han transitado toda su vida bajo las presiones del bloqueo, bajo la agresión del bloqueo, bajo las consecuencias que provoca el bloqueo. Pero la revolución no se ha detenido y ha enfrentado el bloqueo y ha podido desarrollar sus programas, sus proyectos, siempre teniendo el bloqueo como el principal obstáculo para alcanzar todo lo que nos hemos propuesto y siendo verdad el bloqueo algo que ralentiza nuestras aspiraciones, las consecuciones de nuestros proyectos, de nuestros sueños. Pero a partir del segundo semestre del 2019 se produce una situación muy particular.
es el momento en que la administración Trump declara más de 243 medidas contra la Revolución Cubana, que recrudecen el bloqueo. Por lo tanto, no estamos hablando del bloqueo de los años 60, ni del bloqueo de los años 70, ni el bloqueo incluso en periodo especial. Estamos hablando de un bloqueo recrudecido con características muy propias de este momento que se vive en el mundo. Y a partir de una reflexión que hicimos, un análisis que hicimos en la dirección de la revolución en ese momento, le explicamos al pueblo con tiempo suficiente de los problemas que nos venían encima. Y preparamos a nuestro pueblo para explicarle que venía un momento de complejidades, donde íbamos a tener carencias de abastecimientos alimentarios, médicos, carencia de combustible, de piezas de repuesto, de divisas para poder lograr los insumos necesarios para nuestras producciones fundamentales y también para la alimentación y la solución de los problemas fundamentales de la población. Porque con esas 243 medidas se cortaron de golpe todas las fuentes de financiamiento externo del país. Y por otra parte, comenzó una persecución financiera y una persecución energética profunda, donde el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de impedir por todos los medios de que entre combustible a Cuba y que Cuba reciba créditos o determinados niveles de financiamiento. Y como si eso fuera poco, en enero del 2020, y solo unos días antes de entregar ya, antes de terminar el Trump, su mandato como presidente, incluye a Cuba en una lista de países, es una lista espuria de los Estados Unidos, una lista de países que auspician el terrorismo. Cuando uno lo incluye en esa lista de manera brutal, todos los bancos y todas las agencias financieras cortan las relaciones con tu país. Por lo tanto, quedan más endebles aún ya las fuentes de financiamiento externo que venían afectadas con el resto de las medidas de Trump. A tal punto de que hoy nosotros tenemos lugares donde para hacer una transacción comercial y donde tenemos que hacer determinados pagos nos cuesta mucho trabajo porque casi ningún banco quiere participar en eso a partir de la sanción. Dentro de las sanciones de Trump está también que se aplicó el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, que internacionaliza el bloqueo al resto del mundo. O sea, el gran imperio le impone al resto del mundo restricciones en las relaciones económico-comerciales con Cuba. Por lo tanto, la acumulación de la aplicación durante un tiempo de esas medidas que hoy han sido mantenidas por la administración Biden sin ninguna transformación, empezó a traernos problemas de abastecimiento de medicamentos, de abastecimiento de alimentos, de abastecimiento de combustible, de abastecimiento de materias primas para nuestros principales procesos productivos y de abastecimiento de combustible para poder generar también electricidad y para desarrollar el resto de los procesos productivos y de servicios en nuestro país. Y en la medida que se van acrecentando estos problemas que tienen una repercusión social y que provocan también descontento, provocan incomprensión en un grupo de personas por la situación en que empiezan a vivir, nos llega la pandemia en marzo del 2020. Por lo tanto, casi que estaban dadas todas las condiciones de una tormenta perfecta para que se pudiera producir el anhelado estallido social al que ha aspirado el gobierno de los Estados Unidos para derrocar a la Revolución Cubana. Eso además lo apoyó el gobierno de los Estados Unidos con toda una operación de inteligencia, lo tenemos demostrado, tenemos informaciones, desde el punto de vista mediático. Y comenzaron a llevar una intensa campaña de desacreditación de la Revolución Cubana en las redes sociales, para buscar el desaliento, buscar la ruptura, buscar la incomprensión, sobre todo dirigida al sector de la población juvenil. Hay que decir que en un primer momento de la pandemia, que ya se venía desarrollando dentro de toda esa situación, nosotros que habíamos enviado brigadas médicas a los países que tenían epicentro pandémico, aprendimos de la enfermedad y enseguida pudimos tener un plan de enfrentamiento a la pandemia que nos permitió
en un primer momento, a finales del 2020, poder reducir el número de casos sin llegar a un brote pandémico elevado. Y decidimos abrir la frontera en el 2020, pero cuando abrimos la frontera entró la cepa Delta. Todavía nosotros no habíamos llegado a tener nuestras vacunas y ahí sí se dio un pico pandémico que duró casi un año con la cepa Delta. Todo eso en medio de la situación que estábamos. Seguimos nuestro programa de enfrentamiento a la pandemia y cuando quisimos abrir salas de terapia intensiva nuevas que necesitábamos, el gobierno de los Estados Unidos impidió que los fabricantes de ventiladores pulmonares tan necesarios para una sala de terapia intensiva o de cuidados intensivos nos vendieran a Cuba esos ventiladores pulmonares. Tuvimos una crisis de oxígeno porque el consumo fue mayor a partir de la cantidad de personas enfermas y porque nuestra planta sufrió una avería. El gobierno de los Estados Unidos presionó a compañías en América Latina para que no nos vendieran oxígeno medicinal tan necesario. El gobierno de los Estados Unidos impidió que nos llegaran medicamentos, que nos llegaran vacunas. Y en medio de toda esa situación lanzan de manera hipócrita, mentirosa, calumniosa, la campaña #SosCuba a nivel de redes internacionales. Indudablemente todos esos factores juntos facilitaron que a partir de la situación compleja que se vivía, se produjeran incomprensiones, se produjeran también afectaciones a la población y una parte de la gente, como es natural en Cuba, hacen reclamos y aquí hay todos los mecanismos, hay todos los espacios para que la población pueda reclamar situaciones con las cuales tiene sobre las cuales tiene algún criterio. Pero aquí funcionaron otras cosas, porque no fueron protestas pacíficas. Y la vida demostró después, cuando investigamos y cuando pudimos conocer todo lo que estaba detrás de esto, que hubo personas que hasta fueron pagadas para realizar protestas en forma de hechos vandálicos. ¿Hola? Aquí en Cuba. Y eso pasó el 11 de julio. Hubo personas que salieron confundidas, algunas pagadas, a hechos vandálicos que no eran protestas pacíficas. Ya era el asalto a comercio, agresión a las fuerzas del orden público, tratando de quebrar la estabilidad social, tratando de romper uno de los elementos más fuertes que aprecia la población cubana, que es la tranquilidad ciudadana en nuestro país. Hay tranquilidad ciudadana, uno puede transitar por las calles altas horas de la noche, en la madrugada, y no te ocurre nada. Hay seguridad en el país. Y fue un momento realmente tenso, y fue un momento, yo diría, triste, pero del cual sacamos también lecciones. Aquí, a diferencia del mundo, o de otros lugares del mundo, no fueron las fuerzas del orden interior ni las Fuerzas Armadas a sofocar con represión esas protestas. Aquí una parte importante del pueblo revolucionario salió a defender la revolución en las calles. Nosotros fuimos los primeros que nos personamos en uno de los lugares por donde empezaron estos focos. Después le explicamos la situación que estábamos viendo al pueblo y en un día prácticamente todos esos focos de protestas vandálicas quedaron atenuados y quedaron eliminados. Y al otro día, en uno de los barrios de La Habana, se produjeron otros hechos que también duraron poco tiempo. Pero había todo un guión montado por el imperio. El guión era buscar de que hubiera un estallido social que le diera al gobierno de los Estados Unidos el pretexto para la necesidad de una ayuda humanitaria en Cuba. Ya nosotros sabemos cómo humanitariamente Estados Unidos ayuda a los países del mundo, por ejemplo, en el mundo árabe, en el mundo, también hay ejemplos en África, cuando Estados Unidos ha pasado con su ayuda humanitaria, entre comillas, los países y los pueblos han quedado peor
que antes, y no han sido ayuda humanitaria, han sido prácticamente invasiones, han sido prácticamente agresiones e intervenciones militares en esos países. Así tenemos Libia, Irak y todos estos otros lugares donde usted conoce. Así tenemos la guerra sucia que han librado, que han llevado a cabo contra el pueblo y la nación siria. Entonces, se producen esos acontecimientos. Esos acontecimientos tenían como guión que si Cuba convocaba a la población a defender la revolución, entonces estábamos convocando una guerra civil. Para nada, aquí nadie salió con armas a reprimir a nadie. Si intervenían las instituciones armadas, es que había represión policial y armada. Y después, la otra parte del guión era, cuando personas fueran juzgadas por la ley, como haría cualquier país del mundo ante situaciones de hechos vandálicos, decir que había presos políticos por ideas en contra del régimen, como ellos nos pintan. Y aquí a nadie se apresó ni nadie tuvo un proceso judicial por protestar contra la situación en Cuba. Las personas, que fue un mínimo de personas, que fueron llevadas a procesos judiciales con debido proceso, fueron por hechos vandálicos. Por hechos vandálicos, no por manifestaciones pacíficas y no tampoco por manifestaciones en contra del gobierno, sencillamente porque cometieron hechos vandálicos, hechos que ningún país permite a nivel social. Pero aquí no estuvo manifiesta la represión policial que todos los días se comete en Estados Unidos. También trataron de manipularnos situaciones que si habíamos sido más severos con personas negras que con personas blancas. Cuba tiene un programa de gobierno contra la discriminación de todo tipo y en particular contra la discriminación racial. Todo se trató de la manipulación de toda esa fake news, de todas esas falsas, de esa verdad virtual que construyen para desacreditar los procesos que no se someten a sus designios. Y fíjate si es interesante que si realmente en Cuba se hubiera producido un estallido social, los hechos no hubieran sido vandálicos, Estados Unidos tenía toda la oportunidad de demostrar el fracaso de la revolución. Sin embargo, ¿qué montaron en las redes sociales? Montaron unas imágenes de una protesta social en un malecón que correspondía con las imágenes del malecón de un país árabe. Montaron una supuesta protesta social o imagen de una supuesta protesta social en una celebración en Argentina por una victoria en el fútbol. Tomaron imágenes de manifestaciones del pueblo en apoyo a la revolución, planteando que eran manifestaciones en contra de la revolución. Una muy curiosa, Gerardo Hernández, uno de nuestros héroes, de los 5 héroes, estaba en una manifestación de apoyo a la revolución y la pusieron como una manifestación en contra de la revolución. Alguien que sea honesto, alguien que no sea mentiroso, alguien que no use la calumnia como método, haría eso para desacreditar a su supuesto enemigo. Eso solo lo hace el gobierno de los Estados Unidos. Y lo hace por odio, lo hace por desvergüenza, lo hace porque no tiene principios y los paradigmas que le trata de imponer al mundo y que, por supuesto, nosotros siempre hemos rechazado. Esa es una verdad sobre estos acontecimientos que han sido tan manipulados. ¿Es nueva esta situación? No. La lógica imperialista contra Cuba siempre fue asfixiar económicamente al país para que la población acumulara, ante esta situación, acumulara incomprensiones, acumulara malestar y fuera contra la revolución. Está en un memorándum que escribió un funcionario del gobierno norteamericano en los años 60 analizando la situación de Cuba, de apellido Mallory, que era lo que recomendaba como método para derrocar a la revolución cubana. Y así han ido persistiendo. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, nosotros también tuvimos nuestros aprendizajes, hicimos nuestras valoraciones, fuimos a un debate. Estos mismos salones de Palacio que has recorrido hoy han sido espacios de reflexiones con representantes de los diferentes sectores de la sociedad cubana, entre ellos con los jóvenes. Pero también fuimos a un proceso de transformación social en los barrios cubanos donde se nos han acumulado
situaciones de desigualdad, donde también tenemos personas y familias en situaciones de vulnerabilidad, independientemente de toda la obra social de la revolución, pero es que hemos vivido años con muchas necesidades, con muchas privaciones, producto del recrudecimiento del bloqueo. Hemos hecho procesos, hemos mejorado nuestros procesos de creación normativa y cada vez estamos auspiciando más que haya espacios para el debate, de espacios para la crítica con participación popular, que todas las propuestas de la población se lleven a sus asambleas municipales donde se representan a los ciudadanos por sus delegados de base y después las cosas que se aprueban van de nuevo a esos barrios, los barrios participan en la transformación de lo que ellos mismos han propuesto y además hacen control popular y cada vez estamos buscando más perfeccionamiento de nuestra democracia y ahí le hemos dado una participación fundamental a nuestros jóvenes. ¿Y cómo continúa esta historia? Tuvimos entonces, yo le tuve que pedir a nuestros científicos que era necesario una vacuna cubana para tener soberanía en el enfrentamiento a la COVID, que fue uno de los catalizadores de toda esta situación. Eso lo hice en marzo del 2021. En julio del 2021, a solo 3 meses o a solo una semana, ya los científicos cubanos tenían el primer bulbo de una vacuna. Después también conocemos la historia, 5 candidatos vacunales, hoy 3 son vacunas, con una efectividad tremenda. Y entonces empezamos una campaña de vacunación masiva, después que hicimos ensayos clínicos, estudios de urgencia en población vulnerable y otros procesos que hay que hacer. Y cuando tuvimos las vacunas fuimos el país que alcanzó, en medio de toda esa crisis, en medio de todas esas presiones, en medio de todo ese recrudecimiento, alcanzamos las razones de vacunación más altas del mundo. Hoy somos uno de los 2 países que más dosis de vacuna ha suministrado por pacientes. Estamos entre los 20 países que tienen más de un 90% de población vacunada con esquema completo y con refuerzo. Fuimos los primeros en el mundo que vacunamos población pediátrica por encima de los 2 años. ¿Y cuáles son los resultados? Hoy nosotros tenemos 0,76 de letalidad. La letalidad es la relación de fallecidos contra casos de COVID. El mundo tiene 1,05 y América Latina y el Caribe 1,45. Nosotros enfrentamos mejor la pandemia y tuvimos una estrategia de más éxito en el enfrentamiento a la pandemia que el gobierno de los Estados Unidos y que muchos de los países desarrollados del mundo que tienen esquemas neoliberales. Y lo hicimos en una situación severa, con todo el recrudecimiento del bloqueo y con todo este cuadro de tormenta perfecta que te he explicado. ¿Y quiénes estuvieron en zona roja? ¿Quiénes son una parte importante de esos científicos que nos dieron esos logros y que salvaron el país y salvaron la revolución? ¿Quiénes estuvieron atendiendo a las personas más vulnerables en los barrios durante la pandemia? Jóvenes cubanos. Jóvenes cubanos. Y nosotros nunca hemos perdido el diálogo con los jóvenes cubanos constantemente. Compartimos con ellos constantemente, vamos a las universidades. Se han ido involucrando en las tareas fundamentales de la revolución, participamos en los debates que hacen los jóvenes, damos seguimiento a los congresos de las organizaciones juveniles, tenemos jóvenes que representan a la juventud cubana en el Parlamento, participan jóvenes en los grupos de trabajo temporal que están desarrollando las políticas públicas que dan lugar después a las leyes que aprueba la Asamblea Nacional. Y además de eso, en estos momentos estamos en un proceso con participación de jóvenes, donde estamos concibiendo una política pública para la juventud y la niñez, que nos permita llegar a una ley donde demos todavía más garantías a los jóvenes y a los niños. Pero independientemente de eso, lo fundamental es cómo nosotros seguimos trabajando con nuestros jóvenes sobre la base de los valores que ha creado la revolución para que la diferencia generacional entre los que hicieron la revolución, los que la defendemos hoy y las nuevas generaciones no se convierta en una diferencia ideológica, en una diferencia de ruptura. Es un reto que tenemos y ahí está la belleza de ese reto. Pero yo creo que lo vamos a lograr porque hoy lo estamos logrando. Nuestros jóvenes están en su mayoría con la revolución, independientemente de que viven en una sociedad que hoy tiene limitaciones para que los proyectos de vida de los jóvenes se puedan desarrollar en todas sus aspiraciones. Pero
Pero yo siempre digo que en la situación que nosotros estamos viviendo hoy, está por un lado el ideal de la revolución a lo que queremos llegar y no hemos podido llegar, por todo esto que explicaba anteriormente, y está lo que es posible hacer en momentos como este. Y tenemos que lograr que lo que seamos posibles hacer en momentos como este no frene ni el ideal ni comprometa el ideal. Por lo tanto, hay que ser muy consecuente. Y todo esto me llevó a una reflexión importante, a un concepto importante. Cómo un país en estas condiciones, en las cuales en cualquier otro país se hubiera desatado un caos, cómo un país en estas condiciones venció la COVID, ha ido a una etapa pospandémica y empezamos a reactivar nuestra vida económica y social. Y siguen presentes las medidas de recrudecimiento del bloqueo, siguen presentes las limitaciones. Porque en el pueblo cubano se ha creado una capacidad de resistencia creativa, que no es solo resistir el bloqueo y aguantar el bloqueo, es resistir y avanzar, superar adversidades a partir de nuestro propio talento y nuestro propio esfuerzo. Y así se venció la COVID, trabajando todos para todos, poniendo al hombre y a la mujer como centro de todo. Nos centramos en salvar las vidas de las cubanas y los cubanos y lo logramos. Como lo logramos con la COVID, lo vamos a seguir logrando. Y lo vamos a seguir logrando también con la participación de los jóvenes. Y esa es la manera en que yo creo que podemos abordar esta problemática que tú me has planteado. Señor presidente, está claro que usted confía plenamente en sus logros y en el futuro, especialmente después de triunfar contra lo que usted calificó como un complot. Pero al mismo tiempo, se ve claro que usted siente mucha ira por las intervenciones estadounidenses que buscan derrocar la revolución. Con toda franqueza, su plática es agradable y acogedora, pero le pido me perdone, pues por cuestiones profesionales debo ir a un corte y luego volveremos para completar este diálogo exclusivo, si usted me lo permite.